no vamos a aprender una técnica de la guitarra flamenca. Hoy vamos a ver 5 diferencias entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Mucha gente tiene dudas acerca de la guitarra clásica y la guitarra flamenca, si son parecidas, si es lo mismo, si no, si qué es lo que tienen de diferente. Y bueno, mucha gente me ha hecho esta pregunta. La verdad nadie me ha hecho esta pregunta, pero luego tú lo dices en la cámara y se ve chido. Parece que la gente interactúa contigo. Mucha gente cree que la guitarra acústica es lo mismo en todas partes, que se construye igual, que es la misma madera, pero no. Esto no es así. Hay guitarras específicas para tocar específicas cosas. Ok Google, ¿cuál es la diferencia entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca? Aquí hay un resumen del sitio web alambrazo.com. Las cuerdas de la guitarra clásica tienen una altura más alta, mientras que en las flamencas la acción es más baja. El sonido de la guitarra flamenca se reconoce enseguida por su característico seseo. Vale, ahí lo tienen. Google sabe más que yo. Entonces, 5 diferencias entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Número 1, la construcción. La construcción es muy diferente de la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Primero, tenemos que las maderas son diferentes, ¿ok? La madera es diferente. La guitarra flamenca suele estar hecha de ciprés, o de palo santo, o de cedro, de cedrillo y de otras maderas que favorecen el sonido de la guitarra flamenca. La guitarra clásica no lo sé. No sé qué maderas use. Si alguien sabe de qué madera están hechas las guitarras clásicas, escríbamelo por favor, porque yo no lo sé. Oriéntenme con sabiduría. Los puentes, a ver si se alcanza a ver. ¿Dónde están? Los puentes, esto de aquí se llama puente y esto de acá se llama puente, ¿ok? Suelen ser de hueso en todas las guitarras. Estos puentes en la guitarra clásica son más altos, o sea, quiere decir que es más alto, la distancia entre las cuerdas y la madera va a ser mayor, y eso lo vuelve un poco más pesada, ¿sí? La guitarra flamenca la guitarra flamenca tiene los puentes más bajos, por lo tanto es más ligera de tocar, más suave, y eso favorece al sonido de la guitarra flamenca. Otra diferencia en la construcción de la guitarra flamenca es que suelen ser más delgadas. Así es. O sea, esta construcción esta es una guitarra flamenca. Suele ser esta parte de aquí, todo esto, delgado. Puede variar, depende un poco del constructor, pero es más delgado que en una guitarra clásica. Las guitarras clásicas tienen la caja más grande, más ancha, porque necesitan un sonido más amplio. Necesitan un sonido más amplio y más claro. En la guitarra flamenca se le da más preferencia al ritmo, al soniquete, al aire, que al sonido claro y bonito. De hecho, pasa mucho que cuando suena un poquito sucio, suena más flamenco. Número 2, la posición de la guitarra. En la guitarra clásica, los guitarristas clásicos suelen tocar con la guitarra en la pierna izquierda, de esta manera, con la guitarra como en diagonal a tu cuerpo, como haciendo una diagonal, de manera que la maquinaria quede más o menos al nivel de tu cara, un poco. Y muchos guitarristas clásicos usan un aparato que tampoco sé cómo se llama, pero está muy cabrón. Un aparato un plástico que pegan aquí para que la guitarra, en lugar de estar recargada en la pierna, esté recargada en el aparatito, en la máquina esa del demonio, y se recarga en tu pierna, como para que esté más alto, ¿saben? Como si hubiera algo aquí y así está un poco más alto. Parece ser que eso les ayuda mucho a tocar. Y la guitarra flamenca solemos apoyarla en la pierna derecha, o sea, de este lado. Originalmente se tocaba un poco así. De hecho, todavía hay muchos
muchos guitarristas, sobre todo viejos o gente grande, gente mayor, que toca con esta posición, que supongo que vendrá un poco de esta otra posición, solo cambió un poco la pierna, ¿no? Pero ahora lo más usual es tocar así, con la guitarra recargada en tu pierna. Esta posición favorece mucho a ciertos toques de la guitarra flamenca. Hay algunas técnicas que usamos en la guitarra flamenca que si lo tocáramos de este lado no sería muy cómodo. Diferencia número 3. Los guitarristas clásicos tocan con una técnica perfecta. O sea, no hay otra manera de llamarlo. Es perfecta, ¿ok? ¿Está claro? Ellos recargan a ver si lo digo bien. Recargan su brazo aquí y desde su codo hasta su mano es una línea recta, algo así. Y la mano suele estar algo así y mueven así sus deditos así y con el pulgar así, pum, pum, pum. Y hacen esto. Y si rasguean así. Y su mano nunca se mueve. Su mano siempre está en esta perpetua perfección y así tocan súper limpio y le dan muchísimos matices, tocan súper suave, de pronto tocan muy fuerte, de pronto rasguean, pero su mano nunca se mueve, es parte de su técnica y pues está poca madre. Y los flamencos no tenemos una posición como tal para tocar la guitarra, tenemos muchas, ¿ok? Entonces, si estamos rasgueando, vamos a tener más o menos esta posición. Si estamos picando, vamos a tener más o menos esta posición. Si estamos haciendo una alzapúa, vamos a tener esta posición. Que igual, a ver si se ve. Pero aquí la muñeca está bastante separada de la guitarra cuando hacemos el alzapúa. Porque pegado es difícil hacerlo. En la guitarra flamenca todo el tiempo se está moviendo el brazo, así, así, así. Y no tenemos esta línea perfecta en el brazo. Hay quien toca un poco más así, hay quien toca un poco más acá. Yo creo que lo más correcto es lo más derecho posible. Pero, a ver, la guitarra flamenca tampoco es que haya muchas reglas, ¿sí? La única regla es tener soniquete, tener aire y ya está. Cuarta diferencia, y esta es muy curiosa porque es una técnica que usamos los guitarristas flamencos y los guitarristas clásicos, ¿sí? Se llama trémolo, es cuando algo más o menos así. Esta técnica la usan ambos guitarristas, pero con una pequeña diferencia. Los guitarristas clásicos tocan, me voy a acercar un poco, tocan más o menos de esta manera, así, pu, pa, pa, pa. A ver si puedo hacerlo. Ay, verga. Y los flamencos hacemos 1 y luego 1 y 2, 3, 4. O sea, el trémulo es de 4, se debería llamar cuátrulo o algo así, no sé. Pero es 1 y luego 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y suena así. Clásicos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Flamencos, 1, 2, 3, 4. La diferencia número 5 sería todas estas técnicas que se desarrollaron en la guitarra flamenca que no se desarrolló en la guitarra clásica. Esto no quiere decir que una sea más rica que la otra, no va por ahí. Los guitarristas flamencos desarrollaron técnicas muy diferentes de la técnica de guitarra clásica, porque eran guitarristas básicamente líricos, que a lo mejor no sabían música y ellos tocaban lo que sentían y tocaban un poco lo que les transmitía el cante y ellos lo interpretaban en la guitarra. Entonces, mediante esa vía ellos desarrollaron cosas loquísimas, ¿sí? Hay muchos guitarristas que aportaron a la guitarra flamenca, aportaron diversas técnicas. Número 1, el rasgueo.
Hay muchos tipos de rasgueo. Si no has visto mis videos de rasgueos, te los voy a dejar por acá. Bueno, está el arzapúa también. El arzapúa es esto que hacemos con el pulgar. Está el picado esto que hacemos aquí. Que es una técnica muy peculiar de la guitarra flamenca. Cuando escucho un picado así encabronado, digo, ¡ah, su puta madre! Eso suena muy bien. Bueno, los flamencos le pegan a la guitarra. Tenemos cosas como esto, donde pegamos aquí y acá, aquí, para llevar el compás, y acompañamos algunas partes de la melodía con golpes. Entonces, en conclusión, ninguna es mejor que la otra. Si tú estás a lo mejor pensando en aprender guitarra y tú no sabes si aprender guitarra clásica o aprender guitarra flamenca, o no sabes cuál te va a gustar más o cuál es mejor, ambas es difícil de aprender en cierto modo y fácil de aprender en cierto modo también. La guitarra tiene una cosa que de pronto aprender un par de acordes y tocar una canción te puede resultar fácil, y mucha gente está muy feliz con eso. Yo estuve muy feliz con eso mucho tiempo. Después, si tú lo quieres desarrollar, si tú quieres llevar tu nivel de guitarra más lejos, bueno, ya te metes a lo mejor a estudiar y ya tú decides si quieres estudiar formalmente guitarra clásica o si quieres estudiar flamenco. Ninguna es mejor que la otra, las dos son maneras muy distintas de tocar la guitarra, muy buenas técnicas las dos. Guárdamelas, ¿qué? ¡Ole!